Sí, buenos días a todos, buenos días a Luz de Lourdes, Francisco, a Claudia, David y Laura, que van a acompañarnos el día de hoy como ponentes. En nombre de María del Carmen Castro, Coordinadora Nacional de Conservación del Instituto, pues les doy la bienvenida y me disculpo en su nombre porque hoy tuvo una salida de comisión. Saben que para ella es importante estar presente en este foro que realizamos todos los meses, que es un espacio de difusión de los trabajos que se están realizando a nivel nacional, principalmente de conservación, pero de otras materias relacionadas con la preservación del patrimonio cultural. Y bueno, como saben, pues tratamos que este foro, que es un espacio, digamos, en donde hay una exposición sintética de los proyectos, pero tratamos de que haya siempre presencia de un proyecto que genera la coordinación y de trabajo que se desarrolla en otros centros o instancias del instituto y también afuera de nuestra institución. Entonces, bueno, hoy nos sentimos muy honrados. El proyecto con el que vamos a arrancar no es el proyecto. La presentación que van a hacer Luz de Lourdes y Francisco Vidargas, pues es sobre el importante trabajo que se desarrolla desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre patrimonio mundial, la preservación, la gestión. Voy a leer, me permití todavía hacer más sintética las síntesis curriculares para que no nos robe tiempo y tengan y puedan exponer de una manera completa lo que nos vienen a presentar. Luz de Lourdes Herbert Pesquera, licenciada en investigación y maestra en museología y gestión cultural. Ha sido directora de Patrimonio Mundial de Lina desde el 2019 y fue coordinadora nacional de conservación entre el 2005 y el 2008. Ha representado a Lina y a México en múltiples reuniones internacionales, son muchas, no las voy a mencionar, y ha participado como autora en importantes publicaciones del Lina. Es autora y coautora de Preservación de una zona Yaxchilán, Chiapas, la conservación, restauración en el Lina, debate teórico y protección del patrimonio cultural en caso de desastres. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí conocemos a Luz de Lourdes por el trabajo y los proyectos que ha desarrollado desde con la Coordinación de Conservación. Y le damos también la bienvenida a Francisco Vidargas Acosta, quien es historiador del arte, gestor cultural y del patrimonio mundial. Actualmente es subdirector de Patrimonio Mundial en el Instituto, cargo que ocupa desde 2010. Tiene una importante experiencia en temas de gestión, conservación, planeación y teoría sobre el patrimonio mundial. Ha tenido participación en las delegaciones del Comité Consultivo del Instituto del Patrimonio Mundial, que está en Zacatecas desde el 2019. Y Talía, creo que tenemos un poquito de problema con tu micrófono. Mete un poquito de ruido. Ok. Si pudiéramos regresarnos un poquitito. Perdón. Ok. ¿Te vuelvo a presentar, Francisco? Me regreso hasta la presentación de Francisco, quien es historiador del arte, gestor cultural y del patrimonio mundial. Es subdirector desde el 2007 de la Dirección de Patrimonio Mundial del INA. Tiene una importante experiencia en temas de gestión, conservación, planeación y teoría sobre el patrimonio mundial y ha tenido participación en las delegaciones de México ante el Comité de Patrimonio Mundial en 13 sesiones. Es miembro del Comité Consultivo del Instituto Regional del Patrimonio Mundial, cuya sede está en Zacatecas, y de otras importantes reuniones de trabajo internacionales. Es coautor y evaluador de 9 expedientes técnicos de nominación de sitios a la lista del Patrimonio Mundial en México y España. Y es autor y editor de artículos y libros en las áreas de las que Francisco tiene experiencia que ya no voy a enumerar. Pues les agradecemos nuevamente a Francisco,
a Luz de Lourdes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ellos nos van a presentar el sentido de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH a 21 años de su conformación. Muchísimas gracias y les cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Thalía. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar entre colegas, un gusto verlos y agradecemos este espacio para dar cuenta de cuáles son las funciones, en qué trabajamos, cómo nos pues vinculamos también a ustedes. Como saben, hay personas que trabajan de la coordinación de conservación en importantes temas como el cambio climático, etcétera. Nuestra presentación se va a dividir en dos partes y con una reflexión final. Y le cedo la palabra a Francisco, quien va a dar pues unos antecedentes de cómo surgió esta dirección y encabezada y con qué objetivos y con qué finalidad dentro del instituto y la importancia de su papel, claro. Adelante, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luz de Lourdes. Gracias, Thalía. Seré muy breve, el tiempo corre. Quisiera dar el contexto de por qué se crea la Dirección de Patrimonio Mundial. Recuerden ustedes que México ha sido un actor fundamental en los trabajos de la UNESCO. Inclusive el segundo director general de la UNESCO fue mexicano, Jaime Torres Bodet, y desde aquel entonces Jaime Torres Bodet empezó a concebir junto con la delegación de México, que presentó ya una propuesta formal en el año 52 en la Asamblea General de la UNESCO, en la Conferencia General, perdón, de 52 en Florencia, una idea de un normativo que protegiera el patrimonio después de que venían de haber adoptado la Convención de Conflicto Armado de 1954. Nos vamos hasta 1972, donde México también tiene una participación muy importante en la redacción de la Convención del Patrimonio Mundial. Y de ahí México es un país que, curiosamente, pero por temas de política exterior, no había ratificado la Convención del Patrimonio Mundial sino hasta 1984. De 84 para acá es el INAH, Salvador Díaz Berrio, el que va conformando la postulación de expedientes, y finalmente en 1995 entra el relevo, alguien que había estado trabajando desde la Coordinación de Monumentos Históricos, los catálogos nacionales, que es Francisco López Morales. Hay en ese momento la creación de una especie de subdirección que empezaba a ver estos temas, pero sin un trabajo formal. Es hasta 2001 que se crea la Dirección de Patrimonio Mundial. En ella, entre los fundadores de esta dirección está justamente Luz de Lourdes. Ella es de las que inicia la aventura de esta dirección, que déjenme decirles es la primera en su tipo en el continente americano. Había algunas ya en Europa, Asia no contaba, África tampoco, con alguna oficina así, y en América, México, el INAH es pionero en abrir una dirección específicamente para trabajar y dar seguimiento a los compromisos ante la UNESCO, originalmente enfocados a la Convención del Patrimonio Mundial, más sin embargo, después obviamente se ha ido ampliando el espectro de trabajo. Es un compromiso del país que asume el INAH directamente, el promover la identificación, el rescate, la protección, la difusión del valor universal excepcional de los sitios mexicanos en la lista del Patrimonio Mundial, y el INAH es el que tiene
el contacto a través de la Dirección de Patrimonio Mundial, el contacto directo con las autoridades del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO para tratar todos los temas relacionados con estos sitios, a la par de el área que comparte los mismos afanes nuestros en el sector naturaleza, en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. En el marco de la convención más grande, más importante que tiene la UNESCO, la de Patrimonio Mundial, el INAH, a través de nuestra dirección, ha logrado a lo largo del tiempo ir inscribiendo sitios. Obviamente la dirección a partir de 2001 hacia acá, pero el gran trabajo que ha hecho el INAH ha logrado que hasta la fecha, hasta 2022, contemos con 35 bienes inscritos en la lista de la UNESCO, 27 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Los esfuerzos se coordinan obviamente siempre con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, con el Programa Sectorial de Cultura y desde luego siempre con el programa de trabajo del propio INAH, más sin embargo, la dirección que llevan los trabajos principalmente de esta oficina, y así se refleja también en las publicaciones, va de la mano de las discusiones que va habiendo en los comités distintos en los cuales trabaja la dirección, y se refleja en la dirección de los trabajos y, como les decía, en las publicaciones también, las discusiones que hay en el momento. Las nuevas visiones, conceptos se van reflejando en nuestras publicaciones. Aquí vemos rápidamente parte de ese trabajo, tanto patrimonio inmaterial como de patrimonio mundial principalmente. Y pues para concluir mi parte, a través del INAH se trabaja puntualmente en 5 de las 6 convenciones culturales de la UNESCO. La de conflicto armado, la de tráfico ilícito de bienes culturales, la de patrimonio mundial, la de patrimonio cultural subacuático y la de patrimonio cultural inmaterial. Por mi parte es esto ahorita. Gracias, Francisco. Sé que por los tiempos vamos rápido. Nosotros hemos definido 3 programas operativos, el de difusión y promoción. En este vemos que una de las grandes labores que hace esta dirección es tratar de difundir no solo lo que se trabaja o se conceptualiza dentro de esta área o dentro del instituto, sino que también lo que sucede en otras partes del mundo. Esto se hacen sobre todo en la revista Heréditas, que está a cargo precisamente de Francisco y quien ha llevado esta edición desde hace mucho tiempo, más de 10 años, y que en que se concentra muchos de los temas vigentes de las discusiones que existen dentro de los órganos consultivos, como es el ICOMOS, pero también de lo que muchos especialistas o investigadores van reflexionando respecto a las propias convenciones, en este caso, pues, a la Convención de Patrimonio Mundial, pero confinamos en este medio todo lo que tiene que ver con estas convenciones que ha mencionado Francisco. En esto, la promoción también hay diferentes categorías, diferentes tipologías. Categorías se usa el término más para la Convención de Patrimonio Mundial, tipología se usa en otros ámbitos, se usa en otras listas. Y con esto lo que vemos es una promoción también que tenemos que hacer hacia los diferentes frentes, como puede ser hacia los diferentes actores. La que sigue, por favor. La difusión, nosotros también facilitar la comunicación entre instituciones públicas, las comunidades locales, los pueblos originarios, porque como sabrán, trabajamos con portadores, con directivos, con funcionarios, con diputados. Entonces es una gama muy amplia de con quién tenemos que interactuar, tanto para difundir lo que
es la convención, las responsabilidades, como para escucharlos sobre sus nuevas propuestas para inscribirlas en las diferentes convenciones o diferentes inscripciones. La que sigue, por favor. Otro de los programas es el de gestión y manejo, que yo creo que ese es nuestro papel mucho más activo y es nuestra, digamos, es donde trabajamos más, que es en la cooperación nacional e internacional. Es tanto la búsqueda de apoyos técnicos como el intercambio de conocimientos, así como buscar fuentes de financiamiento para diferentes proyectos que a veces los ejercemos nosotros, pero estamos buscando que también sean otras instancias quien puedan ser acreedoras de estos fondos, ¿no? Y la formación, bueno, nosotros en la formación siempre hay talleres, nos piden conferencias, nos piden por diferentes medios explicar en qué términos están las convenciones, cuáles son las directrices que están vigentes, y esto nos ha permitido acercarnos a diferentes públicos. Ahora, nosotros también, estas conferencias que nos solicitan tienen que ver mucho también con, perdón, tienen que ver mucho con la actuación con los gestores o con los portadores en los diferentes, pues ya espacios que se han inscrito como Patrimonio de la Humanidad. La que sigue, por favor. En la gestión, pues también a nosotros nos toca desarrollar políticas y estrategias y también estar defendiendo muchas de las cuestiones que, por ejemplo, de construcciones, de nuevas construcciones, de pues malas prácticas en lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, siempre estamos atentos como a estos llamados que nos hacen para defender pues malas prácticas, ¿no? Entonces, también estamos impulsando lo que es la Agenda 2030, perdón, de las Naciones Unidas, para que se apliquen o se tomen en cuenta en los planes de gestión, en los planes de salvaguardia, en los proyectos que impulsamos. Por supuesto que es acudir a las sesiones de la CONALMEX, pero bueno, la CONALMEX ahorita no está tan activo y bueno, pues hemos realmente impulsado que se reactive su funcionamiento. Como ustedes saben, pertenece ahorita a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, bueno, se piensa que a lo mejor pasa a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Relaciones, pero no tenemos ahorita esa claridad. Y por supuesto, ahorita Francisco y yo somos parte del comité ejecutivo con voz y voto, bueno, para el comité. Entonces, eso nos da mucho orgullo y tenemos una voz y un voto para seleccionar los proyectos que son candidatos para entrar a la lista de Patrimonio Mundial. Aunque ahorita el comité no está operando porque la sede iba a ser en Rusia y con pues la guerra esto se interrumpió, pero bueno, en esas estamos. Y también tenemos que asistir al comité ejecutivo porque hay un dinero que se destina a apoyar a las ciudades de patrimonio mundial. Entonces, esto por parte de la gestión. La que sigue, por favor. Y conservación en salvaguardia, bueno, es nuestro proyecto, digamos, nuestro programa operativo principal, que tiene que ver con el seguimiento al estado de conservación o a la preservación de las manifestaciones culturales que existen en México, y esto pues nos lleva gran parte de nuestro tiempo. Elaboración de listas indicativas o inventarios, que veremos más adelante, y proyectos especiales, ¿no? Estos son iniciativas específicas que tenemos como en función de los ejes estratégicos que hemos planteado dentro de la Dirección de Patrimonio Mundial. La que sigue, por favor. Bueno, en esto vamos a ver muy rápidamente cuáles son estas funciones que tenemos.
En estas listas indicativas, esto nada más se usa para la Convención de Patrimonio Mundial, este término, sin embargo, son todas estas candidaturas de las personas que de diferentes ámbitos se acercan a nosotros porque quieren que sus bienes o una manifestación sea inscrita como patrimonio mundial o patrimonio inmaterial, por supuesto, o subacuático, o en la lista de esfuerzos para la Convención de La Haya. Entonces, nosotros lo que hacemos es ser interlocutores, establecer un diálogo con estas personas que se acercan, que pueden ser instancias gubernamentales o asociaciones civiles o simplemente hasta particulares, ¿no? Entonces se da toda la asesoría para ver cuáles son las posibilidades que existen y también entender cuál es el interés, por qué quieren que sea patrimonio mundial. En patrimonio mundial o patrimonio inmaterial, para hacerlo más corto, pues para que entre en estas candidaturas o estas inscripciones en la UNESCO. La que sigue, por favor. Los puntos focales, con mucho orgullo les quiero decir que tanto Edalí Quirós, que es la subdirectora de Patrimonio Inmaterial, y Francisco Vidargas, que ya ustedes lo conocen, son los puntos focales. Esto de ser los puntos focales es una gran responsabilidad porque tienen que elaborar informes periódicos, tienen que dar seguimiento a lo que ya está inscrito por parte de México, tienen que ser tanto los interlocutores con los gestores o con los portadores. Entonces, bueno, siempre es estar atendiendo a las recomendaciones, a lo que sucede. No les puedo contar, pero es infinita la información que nos llega de los documentos que hay que estar revisando. Esto nos llega articulados por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, que a su vez llega de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría, o llega a los comunicados directamente pues de París, ¿no? De la UNESCO. La que sigue, por favor. En la cooperación nacional e internacional, nosotros pues siempre estamos buscando apoyos, estamos buscando nuestros pares, digamos, en otros países. También, por ejemplo, nos piden mucha información e insumos para diferentes discursos, diferentes, nuestra opinión, por ejemplo, siempre nos las están solicitando para la toma de decisiones de la Secretaría de Cultura y en este caso pues también a veces de nuestro presidente. Entonces, nosotros también vemos que se lleven a cabo inventarios y esto tiene que ver la cooperación nacional con un trabajo intersectorial y intersecretarial, y con esto pues siempre estamos de la mano con otras instancias del Gobierno de México o de otros países. La que sigue, por favor. Capacitación, nosotros tratamos de siempre estarnos capacitando. Ahorita uno de las personas que trabaja con nosotros se va a ir a Corea para un curso con el ICROM. Por otro lado, tanto capacitarnos nosotros como dar capacitaciones en lo que hemos hablado de congresos, talleres y sobre todo también buscar que los gestores y los portadores se acerquen a nuevas metodologías, nuevas formas de abordar los planes de gestión o salvaguardia. Entonces, esto nos hace estar en constante capacitación y actualización profesional. La que sigue, por favor. Difusión, ya he mencionado que efectivamente tenemos dos formas. Uno es Editas, pero por otro lado tenemos también publicaciones que se derivan de los foros que tenemos internacionales, que son dos, uno de patrimonio cultural, patrimonio mundial y otro
que es de Patrimonio Cultural Inmaterial. Estos foros que buscamos con especialistas internacionales sobre un tema, el último tema fue sobre cambio climático, que es una preocupación que existe hoy a nivel internacional, y que esto nos permite en estos espacios pues tener a diferentes especialistas con una temática específica, y de esto siempre sale una memoria, la cual antes serían publicaciones físicas, digamos, pero que actualmente pues las estamos haciendo a nivel digital. La que sigue, por favor. Proyectos especiales, ahorita tenemos dos, en donde Roxana Calderón, que ustedes conocen, que también participa ahorita en el equipo de trabajo, ella lleva estos proyectos especiales. Tenemos el financiamiento de asistencia internacional para dos proyectos. Uno, que es el programa para la gestión de riesgos en el Museo Nacional de Antropología, y el otro, que es la articulación, que esto, como vamos a que se tenga una protección reforzada ahora sí que el Museo de Antropología, bueno, a lo mejor no es protección reforzada, sí, es protección reforzada, que esto significa que pueda tener el escudo azul, y esto es poder tener una distinción, digamos, en su preservación, en su importancia, de que también cuando exista un desastre o se presente un desastre, pues ahora sí que las Fuerzas Armadas puedan estar atendiendo ahora sí que lo que es este museo. Estamos viendo todo el programa de gestión, que realmente está ya terminado. Se ha trabajado con las personas, pues ahora sí que trabajan en el museo, y con esto esperamos lograr esa inscripción en la lista. Ahora, por otro lado, tenemos un proyecto que articula dos convenciones, que es la de Talavera, la de Patrimonio Cultural Inmaterial, que es cómo la talavera pues es elaborada por artesanos con las mismas técnicas, los procesos artesanales pues que fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, y que están en la lista representativa, y que como el estado de conservación de los bienes materiales, de los inmuebles, pues necesitan también de esta talavera para seguir pues mostrando, bueno, esto es tanto a nivel decorativo como a nivel de protección, y entonces es una articulación entre artesanos y la conservación de estos grandes inmuebles. Esto se está trabajando en Puebla. La que sigue, por favor. Pues con esto vamos a concluir. Francisco da ahorita se incorpora para darles nuestro punto de vista de qué necesita la Dirección de Patrimonio. Fuera de que también necesitamos presupuesto y personal y tiempo, vamos a referir algunos temas que nos preocupan, como son la articulación de las convenciones. Por supuesto que, por ejemplo, Elena Barba, quien es la representante de la Convención de Subacuático, no tenemos tanta interacción de cómo articular esa convención, por ejemplo, con los planes de salvaguardia o con los planes de gestión y conservación que instrumentamos. Por otro lado, las metodologías de trabajo. Creemos que aquí, por ejemplo, el ICROM nos da mucha luz de cómo trabajar, cómo orientar, cómo hacer talleres participativos. Todavía nos falta, a mi modo de ver, muchísimo trabajo de cómo hacer que todos los actores puedan tener voz en el diseño de estos planes de gestión o planes de salvaguardia. Y para ello, pues nos acercamos de diferentes herramientas, pero nos falta más trabajar con ello y permear en lo que es, por ejemplo, las instancias de línea, como es la Dirección
de operación de sitios o con otras instancias como puede ser la coordinación de antropología, y allí nos ha costado un poco de trabajo. Otro de los puntos pues es el hacer investigaciones a nivel jurídico, porque aunque es por ley suprema que estas convenciones tienen más peso después de la Constitución, antes de las leyes federales, estatales o municipales, nos falta una jurisdicción que tiene que ver con que tengamos una actuación como instituto para proteger, por ejemplo, lo que no está en nuestra normativa y en nuestra ley. Y con esto le cedo la palabra a Francisco para yo poder concluir. Adelante, Francisco. Tres temas también que tenemos que trabajar y de la mano con otras áreas del INAH, como lo estamos haciendo con la coordinación de conservación, como decía Luz de Lourdes, en ámbitos como el de cambio climático. Hay un trabajo puntual y con una presencia muy fuerte del INAH reconocida por la dirección del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la aportación que ha hecho el INAH en temas como lo de cambio climático. El tema de difusión, no solo en publicaciones, sino el abarcar el trabajo con comunidades, el trabajo con ayuntamientos, por ejemplo, en el caso de los centros históricos. Tenemos la problemática de que cada 3 años cambian los ayuntamientos y es empezar de cero a sensibilizar a las nuevas autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad de la conservación de un bien del patrimonio mundial. También tenemos que trabajar y hacer entender el tema de nuevas categorías del patrimonio. Acaba de haber una reunión organizada por la ENCRIM y por Monumentos Históricos con el tema de nuevas categorías de la UNESCO, más sin embargo, todavía no son plenamente comprendidas estas categorías en el seno del INAH y hacia afuera con mayor razón. Y desde luego el tema de un trabajo más puntual regional con otros miembros del Comité del Patrimonio Mundial. América Latina es una de las regiones que está adoleciendo de una fortaleza, de una presencia más puntual en el ámbito de las convenciones de la UNESCO. En este sentido, creo que Patrimonio Inmaterial está teniendo más fuerza en ese sentido que la misma Convención del Patrimonio Mundial, debido a que seguimos con esta costumbre de estar ensimismados en lo nuestro y no ver lo que está haciendo el de al lado. Entonces, una de las ideas de las vocaciones siempre que ha prevalecido en la Dirección del Patrimonio Mundial es ese trabajo regional. Gracias. Tu micrófono. Sí. Con esto damos por concluido. Nada más nos faltaba mencionar que en tráfico ilícito también tenemos un trabajo muy cercano con ustedes, en donde esta convención se puede decir que la coordina el Socorro Villarreal, en la coordinación de asuntos jurídicos, pero ustedes son pues un pilar y un sustento y un cimiento de todo este trabajo que se hace con sus programas, con sus acciones, y nosotros somos más bien, estamos vinculados a un trabajo más de gestión, o sea, de información, de coordinación, etcétera. Pues con esto concluimos y damos pie a las preguntas que nos quisieran hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luz de Lourdes, Francisco. Creo que, bueno, yo les agradezco además que hicieron un esfuerzo enorme por sintetizar todo el trabajo y darnos un panorama completo de desde cómo se generó, por qué está, explicarnos por qué está dentro del instituto, ¿no? Y hablarnos de estos programas operativos que veo que tienen ya muy definidos, ¿no? Que tienen objetivos específicos, que tienen que ver todo con una gestión integral de los sitios de patrimonio mundial. La verdad es que creo que en lo que ya empieza a haber allí felicitaciones en el chat, pero yo invitaría a que hagan algunas preguntas y en lo que se animan a levantar la mano o a hacerlas en el chat,
digo, a mí tengo una pregunta que es muy puntual. La revista Hereditas, me imagino que se puede consultar en Mediateca, porque creo que es una revista importante sobre este tema. Sí, se puede consultar en Mediateca todos los números, ¿eh? Las 3 épocas de la revista están subidas, así como todas las demás publicaciones nuestras, ¿eh? Todo está en la Mediateca y también desde la página de la dirección en Facebook también se puede enlazar a ellas y la página que hay internet de la dirección. Perfecto. A mí, creo que hay, bueno, por un lado, quisiera también decir que me parece que tienen unos alcances impresionantes, o sea, esta dirección, la verdad es que tiene frente a sí un reto enorme, ¿no? Y creo que uno de los temas allí que ustedes tienen clarísimo es el trabajo intra e interinstitucional, ¿no? O sea, porque creo que es una dirección pequeña para los alcances que se tienen que tener a nivel nacional, ¿no? Nada más por el número de sitios que hay que estar revisando. El trabajo de indicadores me pareció súper interesante, ¿no? O sea, cómo establecer indicadores para asegurar, cómo evaluar la conservación de los sitios. Ese es un tema que me llamó mucho la atención. Y allí puntualmente les quería preguntar respecto al tema de indicadores, si el tema del registro y la inscripción, por un lado de inmuebles, pero también de bienes muebles, de lo que está denominado como patrimonio, es uno de los indicadores o es una de las líneas que se marcan como si hay inscripción, se tiene que dar este registro. Esa es una pregunta puntual que les dejo porque creo que, digo, no es poca cosa, ¿no? No, sí. Gracias, Talía, por la pregunta. Efectivamente, en las reflexiones finales quería hablar de ello. Es una de las preocupaciones que he tenido, no desde ahorita, sino como dicen, desde que inició la Dirección de Patrimonio, que efectivamente los bienes muebles o bienes asociados a los inmuebles no se considera como tal. Si tú, por ejemplo, haces la inscripción de Palenque, no se consideran los bienes que, por ejemplo, salieron de la zona y que están en un museo, no se consideran patrimonio mundial. Esto nos ha llevado a hacer una reflexión y con Francisco que a lo mejor lo que vamos a poder ahorita plantear siendo parte del comité es que en una recomendación se pueda decir que se tiene que tener por lo menos el catálogo, pues ahora sí que el listado de lo que existe y su condición y también un seguimiento, una responsabilidad. Y si bien esto entraría ya como un, un grupo, digamos, un documento, un corpus que se incorpore a estos expedientes o a esto, bueno, si no al expediente porque ya no se puede modificar, pero sí a lo mejor a una sumatoria para que sea como tal reconocido, porque es increíble que se pueda pensar que un sitio no tiene los bienes y los bienes no están reconocidos como patrimonio. Es allí una pues para mí es una confusión y un malentender totalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, también Calakmul, las estelas son parte de lo que le dio la inscripción. Digo, está dentro de uno de los criterios. Entonces, sí, vamos a estructurar más esto, pero apenas se está trabajando. No es algo que esté ya de facto, pues, considerado dentro de patrimonio mundial o dentro de sus lineamientos o de sus recomendaciones. Muchas gracias, Luz de Lourdes. Yolanda levantó su mano. Sí, buenos días. Felicidades por hacer la divulgación de esas tareas tan sustantivas y tan importantes.
Nada más quiero saber si cuenta con publicaciones dirigidas a la población escolar, sobre todo de las escuelas primarias, para divulgar la conservación del patrimonio cultural, su importancia. Sí, en este sentido, nosotros no las hemos elaborado, pero en esfuerzos de los gestores, o por ejemplo ahorita Tlaxcala va a tener unas publicaciones que van a ser libros que se van a dar en las escuelas, creo que es en primaria, y con esto va a ser un trabajo con la UNESCO México, con el gobierno de Tlaxcala. Y bueno, nosotros participaremos, digamos, coyunturalmente, pero sí hay este tipo de esfuerzos. Hay otras publicaciones más pequeñas que hemos visto, por ejemplo, para jóvenes, pero son esfuerzos que ya los hacen no tanto nosotros, sino otras entidades. ¿Es cierto, Francisco? Muchísimas gracias. Calco, por ejemplo, o el Centro Histórico de la Ciudad de México en su momento, sí han sido los responsables de los sitios los que han trabajado publicaciones infantiles. Y desde luego están los programas también que ejercen como patrimonitos o patrimonio en manos jóvenes o guardianes del patrimonio. Hace 2 días en Tlaxcala hubo un acto muy emotivo en el que se nombraron a niños de primaria de 5º año, se les nombraron como los primeros guardianes del convento de Tlaxcala que fue nombrado Patrimonio Mundial. Qué bonito, muchas gracias. Gracias. Gracias, Yolanda, por tu pregunta. Y yo quisiera ahí sumarme, creo que eso es parte del trabajo que entiendo que ustedes no es que lo realicen directamente, sino que participan sumándose a otros actores, a otros responsables de los... Yo pensaba, no dirigido puntualmente para niños y jóvenes, pero este material que hicimos, ahora que fue la declaratoria de Tehuacán, Cuicatlán, ¿no? Un trabajo interesante que me parece que hicimos de divulgación para un público amplio, que creo que sí es fundamental, ¿no? Como uno de los ejes del trabajo que realizamos en materia de salvaguarda. Voy a leer un par de comentarios de felicitaciones que están en el chat y después le Creo que David tiene una pregunta. Sí. Cristina los felicita por su trabajo. Aide también felicita el trabajo, que trabaja con grandes limitaciones, ¿sí? Presupuestales y de personal. No se quejaron, pero lo sabemos. Gaby Mora, muchas felicidades. Luz de Lourdes y Francisco, gran trabajo. Aide hace una pregunta, la voy a leer y ya después le daría la palabra a David. Querida Luz de Lourdes, quería saber en qué terminó el programa de manejo de Palenque, si se puede avanzar a pesar de la oposición de las instancias más conservadoras del INAH, coordinadas por arqueólogos. Ay, de querida, ¿qué te digo? Sí, yo sigo impulsando que tiene que cambiar ese plan de manejo, pero difícil, sobre todo porque las ideas estructuradas de cómo se debe hacer un plan más parecieran como el cumplir un requisito, más que el que sean funcionales o que sean documentos de veras de planeación o de articulación entre las diferentes áreas. Este programa de manejo, pues, yo todavía lo veo a años luz de que podamos reactivarlo de otra manera, trabajarlo de otras formas, pero pues estoy en ello y lo único que nos han mencionado, Guadalupe, que ahí sí fue un esfuerzo, es que para todos los sitios Patrimonio Mundial tiene que estar, digamos, tenemos que estar nosotros participando para su elaboración. Es lo único que te puedo decir hasta el momento. Gracias por la pregunta. Gracias, Luz de Lourdes. Adelante, David. Muchas gracias. Pues me sumo a las felicitaciones. Me parece un trabajo fenomenal que hacen.
Y justo mi pregunta tiene un poco relación con lo que acaba de comentar Luz de Lourdes. Y me preguntaba si con esta intención y estos vínculos que han ido trabajando en el tema de gestión de riesgos con instituciones, por ejemplo, con el ICROM o para, por ejemplo, el proyecto del Museo de Antropología, si ustedes han pues desarrollado, digamos, una especie de, ¿cómo llaman? Como de reglamentación en donde un plan de manejo tenga que incorporar componentes de gestión de riesgos, o solamente es una recomendación, o ya es una cosa obligatoria. ¿Ustedes cómo participan? Sí. ¿Cómo funciona Sí. ahí? Muchas gracias, Francisco, si quieres comentar. Sí, gracias, David. Es importante la pregunta. Mira, la UNESCO lo que emite siempre son recomendaciones. No puede imponerle a los países decisiones específicas. Mas, sin embargo, una manera en que el Comité de Patrimonio ha ido logrando que atiendan simplemente el hecho de que existan lo que Luz de Lourdes nos enseñó a denominar como planes integrales de gestión y conservación, es exactamente eso, y México creo que va a empezar a abrir camino en ese sentido, porque nosotros sí estamos pidiendo que en estos planes se contemplen programas de prevención y de acción ante riesgos, programas obviamente ahorita con los temas de desarrollo sostenible, de cargas turísticas, que se contemplen todos estos temas en la medida de lo posible en los planes, porque ahora, si quieres impulsar la nominación de un nuevo sitio, ya no es como antes solo el expediente técnico. Ahora tienes que acompañarlo no de un resumen de lo que vas a hacer de plan de manejo, no. Tienes que entregar el plan de manejo ya completo, estructurado. Eso es importante. Gracias. Sí, y bueno, ya nada más comentarte que nosotros, por ejemplo, hemos impulsado que, aunque vaya a entrar en la lista de protección reforzada, a mí me parece un absurdo nada más poner pues los escudos, ¿no? Sino también la intención de que tengan planes de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues gracias a Dios no tenemos una guerra, no tenemos conflictos armados, entonces sí tenemos muchos desastres, entonces pensar más en esta orientación. Entonces por eso construimos el plan de gestión de riesgos del Museo Nacional de Antropología. Sí, ahí, Luz de Lourdes, hay que precisar también el que esté en esta convención y que se piense en el escudo azul. Obviamente no es por eso, así lo hicimos en 2015 con las zonas arqueológicas bajo otra protección, la protección especial, es porque el segundo protocolo de la Convención de Conflicto Armado contempla justamente los temas, como lo dijo en su momento Luz de Lourdes en la presentación, de protección y de acción ante desastres naturales o antropogénicos. Es por eso que está contemplado, y en París han recibido con muy buenos ojos esta propuesta que hizo Luz de Lourdes, justamente de este plan de riesgos para el museo. Muchísimas gracias, Francisco, Luz de Lourdes. Patricia Mijan también los felicita. Yo les dejé un par de preguntas que ya no me dio tiempo ahí de plantear, pero que me parecen interesantes. Y bueno, el tiempo ya voló. Entonces, les agradecemos muchísimo. Fue una presentación bien interesante que deja allí preguntas, líneas y bueno, creo que un aspecto positivo es que pues nos encontramos sí en una confluencia de trabajo, de proyectos que espero que sigan detonándose de parte de la dirección y de la coordinación de conservación. Pues les siguen allí algunas felicitaciones. Muchísimas gracias, Luz de Lourdes, Francisco, y ahora vamos a pasar a la segunda presentación que nos van a hacer Claudia Salgado, Laura Lelo y David. No estaba en el cartel, pero era importante que se incorporara David Torres a esta presentación. Entonces, voy a leer las síntesis curriculares
de los tres en lo que vamos viendo su presentación. Laura Elena Lelo de la Real López es licenciada por la INCRIM, maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración y doctora en Arquitectura por el Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura, y su tesis doctoral tuvo la mención honorífica en los premios SINA 2015. Ha sido docente en la INCRIM y la ECRO. Ingresó al instituto en el 2005, ocupando la dirección del Museo Regional Michoacano hasta el 2008 y actualmente se desempeña como perito restaurador en el Centro INA Michoacán y es responsable del proyecto Catálogo de Retablos Históricos de Michoacán del siglo XVI al XIX y del proyecto Estudio y Evaluación de la Gestión de Riesgos del Retablo Principal del Templo de Santiago Apóstol de Tupátaro. Tiene una trayectoria importante en investigación, en donde privilegia el acercamiento analítico de los bienes en estudio para comprender la función y significado que tuvo el patrimonio pretérito conservado en recintos religiosos de Michoacán en relación a su espacio arquitectónico y contexto histórico de producción, lo que le ha llevado a escribir algunos artículos. Forma parte del equipo de profesionales a cargo de la restauración y restitución de bienes que pertenecían al Templo de Santiago Apóstol de Nurio, consumidos por un incendio en el 2020. Claudia Salgado Ricaño es también licenciada en restauración por la INCRIM, tiene estudios de maestría en Administración y Gestión Educativa en la Universidad de La Salle. Su desarrollo profesional se inscribe en el área de conservación de pintura mural y acabados arquitectónicos en inmuebles históricos. Dirigió el proyecto de conservación de pintura mural en el exconvento hospitalario de Betlemitas en la Ciudad de México y ha participado en numerosos proyectos y obras de conservación del patrimonio histórico. Desde el 2006 es restaurador perito en la Coordinación de Conservación, donde ha sido responsable de numerosos proyectos. Cuenta con varias publicaciones y conferencias y ha sido docente durante más de 15 años. Actualmente coordina la conservación de los bienes afectados por los sismos en la parroquia de la Asunción de María en Santa María, Osolotepec, Oaxaca, y además forma parte de la comisión dictaminadora del Programa Nacional de Reconstrucción para la Atención de Bienes Afectados por los Sismos del 2017 y 2018. David Antonio Torres Castro es licenciado por la INCRIM, maestro en riesgo, desastres y resiliencia por la University College de Londres, del Reino Unido. También ha estudiado gestión de riesgos aplicados al patrimonio cultural en la Universidad de Ritsumeikan, en Japón. Es parte de la Coordinación de Conservación desde el 2010 y participó en la recuperación y atención del patrimonio afectado a los sismos en los estados de Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. En 2021 formó parte del comité organizador del primer Congreso Digital sobre experiencias en gestión de riesgos para patrimonio cultural en Iberoamérica y ha sido docente en diversos centros de formación como la INCRIM, la ECRO y la ENA, impartiendo temas de gestión de riesgos aplicados al patrimonio. Finalmente ha impartido conferencias y ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre estos temas. Y bueno, Claudia, Laura y David nos vienen a presentar guía para un primer reconocimiento a distancia de las condiciones de los bienes muebles y asociados en inmuebles históricos afectados por desastres. Muchas gracias a los tres por la presentación y por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, gracias por la invitación. Y creo que tenemos que empezar diciendo que esto es producto de un trabajo de los ejercicios de construcción participativa que se han organizado por el área de vinculación de la coordinación y que creo que han sido muy útiles porque el trabajo en equipo ha generado instrumentos de protección técnica legal como muy completos, ¿no? Este instrumento en particular surge de la preocupación que tenemos justo de todo lo que hablábamos ahorita, con lo que se cerró la presentación anterior y con lo que iniciamos en esta. Somos un país en el que todo el tiempo hay desastres, ¿no? Y entonces lo que nos preguntábamos es cómo optimizar la atención de esos desastres. Hubo una propuesta de trabajarlo en una reunión nacional de restauradores y se empezó con un instrumento muy sencillo y fue creciendo. Esto es producto de varios meses de trabajo. Nos dimos cuenta que había que incorporar varias cosas. Entonces lo que se hizo fue una herramienta que el objetivo es obtener la mayor cantidad y la mejor calidad de información, pero de manera inmediata cuando ocurre un desastre.
Nos dimos cuenta que tenía que ser una herramienta y no un formato que se llenara solamente con respuestas dicotómicas o incluso con respuestas abiertas, pero a preguntas específicas. Entonces, bueno, ¿esto qué nos va a permitir? Que con esta herramienta podemos tener información confiable que mejora la calidad de la toma de decisión a la hora de aplicar recursos en la atención de un desastre. La vamos a ir explicando parte por parte, pero lo que queremos ahorita que ustedes sepan es que es una guía, que hay un instrumento que se acompaña de una guía. La guía nos va diciendo más o menos cómo ir aplicando cada parte del instrumento. Como no se trata de un cuestionario, de un formato, creemos que es muy importante que se haga una lectura como muy profunda de la guía, porque en realidad lo que hace es orientar, no dar una pregunta específica, ¿no? Hay varias etapas. La idea es que con la herramienta se recopile información y después se analice esa información, se sistematice o se procese. Entonces, el instrumento está dividido en 5 secciones y un apartado preliminar. Ahorita vamos a verlo con detalle, lo va a explicar Laura cada uno de los apartados, pero la idea es que a partir de esta guía se establezca una llamada, a través de una llamada telefónica, una entrevista con quien sea responsable del inmueble en ese momento, aunque no sea el responsable formal, aunque sea el encargado. Se hizo una aplicación práctica una vez que ya teníamos el instrumento definido, un ejercicio que en realidad pues fue un ejercicio que no será en las condiciones como pretendemos que se aplique, porque fue un ejercicio presencial, y una de las grandes virtudes de esta herramienta es justamente que sería la aplicación a distancia, ¿no? Entonces, puede ser el sacristán, el párroco, gente de la comunidad. Lo que creemos que es muy importante es que la mayoría de las veces la información va a venir de alguien no especializado. Entonces, hay una serie de preguntas en la guía que pueden apoyar para que la información que se recopile nosotros la podamos ir registrando, ¿no? Creo que ahorita como introducción es suficiente. Laura va a presentar el instrumento, cada una de las partes, y David va a hacer una reflexión final. Entonces, le cedo la palabra a Laura. Gracias, Claudia. Bueno, no sé si pudieran poner en pantalla un poquito más grande la guía. Como comentaba Claudia, este instrumento está dividido prácticamente en 2 documentos. Uno es la guía explicativa de justamente cómo poder acercarse e incluso cómo poder iniciar esta entrevista telefónica. Ustedes pueden tener un acercamiento a ella, va a ser uno de los tantos instrumentos que ya va a poner ahora sí que en red y en difusión la coordinación. Y bueno, no me voy a detener mucho en leer todo el contenido porque no se trata de eso, pero que ustedes sepan que en esta guía van a encontrar prácticamente la explicación puntual de lo que se trata de la información de recabar a partir de esta entrevista. Se pensó en hacer una entrevista telefónica porque cuando nosotros tenemos un siniestro que a lo mejor es un incendio, pues es un solo edificio con todos los bienes que se encuentran en su interior. Pero cuando tenemos un evento como lo que es un sismo, pues bueno, esto se multiplica por N cantidad de inmuebles afectados. Entonces, el objetivo de esta guía es tener esta primera información que nos permite en un momento dado poder evaluar esa información, el número de daños, el número de inmuebles afectados e incluso poder tomar un poco la organización de cuáles van a ser las siguientes etapas de trabajo. Voy no sé si pudieran proyectar lo que viene siendo... Disculpa, Laura, te escuchamos muy bajito. Sí, a ver, ¿me escuchan mejor aquí? ¿Me escuchan mejor, sí. Talía? Ahí está mejor. Perfecto. Bueno, gracias. No me voy a detener en explicar la guía. Quisiera ver si nos pueden, por también la cuestión del tiempo, proyectar lo que es la herramienta ya de captura. Sí, en lo que se proyecta, aquí está ya la herramienta, voy a comentarles algo. Es muy importante, nos quedamos en la parte inicial, por favor. Es muy importante que antes que ustedes, incluso antes de que levanten el teléfono, sería muy recomendable el poder saber cuál fue la naturaleza del evento, que pues lógicamente es la que me va a condicionar el tipo de preguntas que yo voy a tener que realizar a la persona que va a ser mi informante. No es lo mismo si el evento fue un sismo, porque voy a tener ahí que relacionar una serie de preguntas con colapsos, con agrietamientos, con derrumbes, que lo que viene siendo a lo mejor un siniestro ocurrido por parte de un incendio, que sería, no sé, está todavía en llamas, hay combustión todavía, está completamente todo perdido. ¿Qué sucede?
Entonces, si yo conozco la naturaleza del evento, del siniestro, antes incluso de levantar el teléfono, puedo automáticamente medio condicionar esta serie de preguntas que yo voy a poder tener a mi interlocutor. De igual forma, si yo conozco cuál es el uso de ese inmueble en el momento en que ocurrió el siniestro, sabré si estoy hablando de una casa que a lo mejor era un monumento, pero que ahora ya está utilizada a lo mejor como una oficina o como un museo, o si efectivamente es un recinto religioso, también para darme una idea cuál va a ser el tipo de bienes que están afectados en su interior. Entonces, esas son preguntas, digamos, que son recomendables conocer antes incluso de iniciar la entrevista. Y también otra de las cuestiones que se recomienda es que si bien esta va a ser la herramienta donde se va a ordenar, se va a procesar de manera sistemática toda la información, para ahora sí que hacer un instrumento que sea homologado en lo que nosotros podamos tener para después poder hacer las diferentes etapas de trabajo, sí se necesita contar con lápiz y papel, porque generalmente las personas que reciben la llamada pues nos van a contar de manera muy dispersa toda la información que nosotros necesitamos. De ahí el objetivo también, que ustedes pueden ver en pantalla, el lado derecho, se colocó una pregunta que es una pregunta una columna de posibles preguntas que pueden guiar en esta encuesta. El primer apartado de la herramienta, como ustedes lo pueden ver en la columna del lado izquierdo, no es más que los datos genéricos de las personas que van a levantar esta entrevista. En este caso pedimos generalmente que sea un restaurador, porque es la persona que puede tener idea de qué está viendo la persona siniestrada y anotar de manera más sencilla toda la información que esté aportando, pero incluso se anotó aquí la relación con el sitio afectado, por ejemplo, lo pueden ustedes ver, o los medios de comunicación, si posterior a la entrevista yo tengo que volver a tener contacto con la persona, porque me faltó algo, porque ya va a ir a una brigada, por cualquier dato periférico que tengamos que tener. A la par, insisto, del lado izquierdo, del lado derecho, ustedes van a ver una serie de preguntas que pueden empezar a guiar esta información. ¿Qué edad tiene el informante? ¿En qué horario lo puedo localizar? ¿Tiene celular? ¿Tiene WhatsApp? Etcétera. En este primer apartado simplemente es el registro de los datos de quién levanta esta información y quién aporta la misma. El segundo punto, que ya es propiamente lo que me va a permitir hacer esta valoración, podemos subir un poquito la presentación, son los datos del evento. ¿Qué amenaza fue? ¿Fue un sismo? ¿Fue una inundación? ¿Fue un deslave? ¿Fue incluso a lo mejor un vandalismo, una trifulca? ¿Fue un incendio? ¿Qué fue? Y aquí entendamos que amenaza primaria es a lo mejor por un sismo, que esa sería la amenaza primaria, hubo un derrumbe o hubo un colapso en lo que viene siendo la cubierta del espacio donde se encuentran los bienes. Esa sería una amenaza secundaria. O incluso amenaza primaria fue el incendio, pero a lo mejor una amenaza secundaria es el agua que utilizaron los bomberos para sofocar el incendio. Igualmente, ustedes van a ver una serie de preguntas que pueden ser guías para que ustedes en el momento de la entrevista empiecen a orientar la información que necesitan recabar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué acciones se han llevado a cabo por parte de la comunidad? ¿Ya recibieron ayuda de terceros? Incluso anotamos, porque no es lo mismo saber que fue un evento en donde nada más fueron objetos los que se dañaron, así incluso también existió alguna pérdida humana, porque nuestro acercamiento tiene que ser también de manera un poco más discreta. El siguiente punto es los datos del inmueble del sitio. Ustedes van a poder conocer esta herramienta. Podemos subir un poquito de la presentación, por favor. Ustedes van a conocer de manera muy puntual esta herramienta, que es también parte de lo que ahí nos quedamos. Son todos los datos que ustedes les va a poder dar el informante, pero también hay apartados que lo van a poder tener que llenar una vez que termine la entrevista. Por ejemplo, a lo mejor la persona les puede decir, sí es un edificio viejito, pero a lo mejor ustedes pueden acceder al catálogo de monumentos históricos y a partir de ahí sacar una serie de datos como lo que viene siendo el número de catálogo, el número de espacios que se encuentran en ese recinto,
incluso la fecha de factura de lo que viene siendo el asentamiento, etcétera. Es muy importante también conocer si es un edificio único, cuántas plantas son, porque todos estos datos del inmueble nos permiten bidimensionar, ahora sí, y lo digo de esa manera, un poco cuál va a ser las necesidades que vamos a tener que cubrir en el momento en que lleguen ahí las primeras brigadas. La temporalidad, el edificio estaba anexo a otro espacio religioso, eran casas, ¿en dónde se encuentra? Son todos los datos del inmueble y seguimos en el tercer apartado. Básicamente aquí también estaba en uso, qué uso tenía, estaba en funcionamiento, y el punto neurálgico de esta herramienta para nosotros en nuestra materia de conservación y restauración viene siendo la etapa 3, la evaluación preliminar de daños. Aquí dividimos lo que viene siendo el exterior y el interior, y primeramente vamos a recabar la información del inmueble. ¿Por qué? Porque nuestros bienes asociados o nuestros bienes exentos siempre van a tener un contenedor y no podemos ahora sí que deslindarnos de ellos. Este elemento arquitectónico, la descripción del edificio, dónde se encuentra el daño, fue en la casa cural, fue en el templo, fue en la torre, en dónde se encuentra. Y se pueden abrir tantos apartados como ustedes requieran, dependiendo del elemento arquitectónico que estuvo siniestrado. Y van a ver también que tenemos los elementos arquitectónicos por el interior. Tenemos daños estructurales, tenemos daños en acabados, hubo columnas, hubo techos que se siniestraron. ¿Qué pasa con este edificio? Posterior al edificio tenemos el apartado que viene de los bienes muebles. Igual lo mismo, si podemos subir un poquito la presentación. Los bienes muebles los tenemos divididos, como estamos acostumbrados, en los bienes asociados, los que están insertos en lo que es la estructura, el espacio arquitectónico, el espacio construido, y lo que son los bienes exentos. El tener yo la naturaleza del daño automáticamente me va a permitir saber si yo voy a tener que hablar de bienes que se consumieron por un incendio, que bienes están humedecidos a lo mejor, bienes que a lo mejor están enterrados porque fue un siniestro a partir de un sismo, o fue a lo mejor, parte de un cerro que se desgajó y que se vinieron los lodos, etcétera. Es muy importante el sí tener nosotros una idea qué fue lo que sucedió ahí antes de levantar la entrevista. De igual forma, el saber que ese recinto era ocupado como oficina, a lo mejor no me tengo que preocupar porque exista tantos bienes muebles que tengan alusión a lo que viene siendo la liturgia religiosa, como lo pudiera ser un recinto religioso. Posterior, ya sin adentrarme tanto, porque ahorita lo va a platicar de manera también un poco más puntual David, las acciones emergentes. Quisimos dejar este apartado porque es muy probable que cuando nosotros realicemos esta entrevista ya hayan existido una serie de acciones que de manera local se hayan tomado, se hayan realizado, como lo que es el traslado a lo mejor de bienes, como lo que viene siendo a lo mejor toma de fotografías, lo que es a lo mejor la llegada de un cuerpo, no sé, protección civil, bomberos o incluso atenciones locales. E incluso también por acciones por realizar. Si no lo han realizado y a través de lo que nos van diciendo en la entrevista, nosotros vemos la necesidad de evacuar a lo mejor una serie de piezas, sí dar algunas recomendaciones de cómo realizar esto. Y por último, les digo, es una herramienta que ustedes van a tener que conocer, incluso sería obligación de nuestra parte tener que conocerla. ¿Podemos subir a ver el punto 5, por favor? Antes de realizar la entrevista, porque sí es necesario el familiarizarse con los diferentes apartados para poder tener una aplicación y que los datos que nos esté dando nuestro informante nos permita tener un corpus a partir del cual, ahorita Claudia nos va a explicar, poder realizar una primera valoración. En las recomendaciones generales, igual, ¿qué se recomienda realizar con relación a lo que ya se hizo? En dónde se va a colocar una lona si es necesario, en dónde se va a tener que trasladar una pieza si también es necesario, la pertinencia de levantar un inventario de las piezas que se van a mover del sitio donde ocurrió el siniestro, etcétera.
Toda esta información que nosotros vamos a poder capturar posterior a la entrevista, va a haber que llenar esta herramienta para poder tener de manera ordenada los datos. Estos datos al final se van a utilizar para poder dar una valoración previa del nivel de daño que se encuentra en ese espacio, si el espacio efectivamente tiene o no, ahora sí que monumentos históricos, bienes asociados históricos que sean competencia y materia de nuestro trabajo. Claudia. Sí, la segunda hoja de esta herramienta, si nos la pueden proyectar, por favor. Está en el mismo instrumento. Es el intento de establecer una valoración. Queremos que el análisis de la información y la valoración final sea lo más objetivo posible. Sabemos que eso es prácticamente imposible porque todos somos sujetos, tendremos una forma de ver las cosas diferente y porque además es una herramienta en la que el juicio crítico del restaurador es fundamental. Por eso también insistimos en que esto tiene que estar hecho por restauradores. Cuando se hizo la convocatoria hubo solicitudes de participación de otros profesionistas que aportan de otra manera, pero creemos que esto sí es necesario que estemos a cargo los conservadores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue seleccionar una serie de elementos que nos parecían como fundamentales para establecer la valoración y darle un puntaje, de tal forma que con un valor numérico pudiéramos establecer un nivel de prioridad de atención. Una pregunta que se nos hizo en las capacitaciones que hubo las semanas pasadas es, bueno, este nivel de priorización queda muy claro cuando tenemos un universo grande de bienes afectados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un sismo, saber a cuáles les damos atención primero, a cuáles después. Nos preguntaban si considerábamos que funcionaba cuando se trata del siniestro de un solo inmueble. Creemos que también es útil porque te da una idea del nivel de la emergencia, ¿no? Entonces, para no alargarme mucho, está dividido también en secciones. Lo primero es un recuadro de información preliminar que consideramos que tiene que ser positiva la respuesta para que entonces establezcamos ¿Para qué nos va a servir este instrumento de valoración? Para optimizar la aplicación de recursos, o sea, para que si sabemos que tenemos una cierta cantidad de dinero, de equipo, de brigadistas especializados, ¿a dónde los vamos a dirigir, ¿no? Entonces, esta información preliminar tiene 4 preguntas que están relacionadas básicamente con si los inmuebles son de carácter histórico y tienen bienes muebles históricos. Nos pasó en el sismo, atendimos muchas llamadas y acudimos a templos del siglo XX que no tenían tampoco bienes muebles históricos. También si sabemos que tiene condiciones necesarias para realizar una visita de inspección, muchas veces hay daños estructurales que ponen en riesgo a las personas que ingresan. En caso de que veamos que hay daños estructurales importantes, saber si hay un dictamen de protección civil y finalmente las vías de acceso. A veces se dañan las vías de acceso y establecemos todo un programa de trabajo y no podemos llegar a los sitios, ¿no? Y después empiezan los puntos que ya tienen una valoración numérica. La primera es como valorar la calidad de la información que obtuvimos a distancia por el informante no especializado y tiene que ver con la calidad de la información que nos permita dictaminar o determinar la condición y grado de afectación de los bienes y después si fue posible que nos mandaran material fotográfico o algo que nos ayude a validar la información. Y finalmente la parte sustancial que tiene que ver con estado de conservación, que tiene que ver si hay daños estructurales. Están todos los puntos ahí, no quiero detenerme en cada uno. A cada uno se le da un puntaje. En el segundo, el grado de deterioro. Aquí es muy complicado porque lo que para mí es leve, para alguien más puede ser moderado. La guía incluye una descripción de qué consideramos leve, qué consideramos moderado y qué consideramos severo, haciendo énfasis básicamente en algunos puntos que son el nivel de deterioro en la secuencia estratigráfica de los bienes, si es un deterioro estructural o es un deterioro superficial, en la importancia que el efecto reviste en la dinámica de deterioro es si es capaz de generar nuevos mecanismos, pero bueno, viene descrito en la guía. Después, si hay un riesgo de pérdida, si hay que mover bienes para llevarlos a un lugar de resguardo o si es necesario también implementar medidas de preservación o de protección, ¿no? Todo esto tiene un puntaje que se va acumulando en el listado y que al final, sobre 10 puntos, arriba ya está programado para ver qué nivel de prioridad
de atención se le da, ¿no? Si cambia uno de los números, evidentemente cambiará el voltaje final y cambiará el nivel de prioridad de atención. No quiere decir que esto sea lo definitivo para establecer las brigadas o los recorridos, pero puede ser una muy buena guía. Obviamente van a incidir muchos otros factores como la disponibilidad de restauradores en el sitio, las rutas que se generen, pero es un instrumento más que nos ayuda a mejorar la planeación en la atención de este tipo de casos. Ahora, a partir de esto, creemos que podemos generar muchos nuevos trabajos. Les cedo la palabra a David para que nos explique lo que hemos concluido hasta el momento. Gracias, Clau. Pues sí, como ven, pues se trata de una herramienta, digamos, cualitativa que después se transforma a indicadores semi-cuantitativos. Y pues en ese sentido, siendo una herramienta de origen cualitativa, pues lo más importante que nosotros queremos es que se ponga en práctica, ¿no? Que se familiaricen las personas que estén interesadas, esperemos que de todos los estados, se familiaricen con la herramienta, se familiaricen con la guía y lo empiecen a poner en práctica desde las emergencias más pequeñas hasta, esperemos, no muy comunes, pero las de grandes dimensiones también. Conforme esto vaya avanzando, pues irán haciéndose ajustes probablemente, etcétera, pero lo que nos parece más importante es que, pues al tratarse justamente de una herramienta a distancia, pues permite que la atención de una emergencia de gran escala pueda, pues, atenderse por personas que no están en el sitio forzosamente, por lo menos en el primer momento de la emergencia. Para eso está esta herramienta. Entonces, por ejemplo, personas de otro estado puedan atender un estado afectado o gente de otro museo pueda apoyar a un museo afectado a distancia. Perdón, estoy mezclando un poquito con lo del museo, pero tiene un enfoque, pues por lo menos ahora, en inmuebles históricos. Lo que quiero decir es, al tratarse de una herramienta a distancia, pues nos gustaría que se fueran construyendo redes de apoyo, redes de trabajo entre personas que ya sepan usar esta herramienta, que estén familiarizadas, la hayan puesto en práctica, y empezar a encontrar, por ejemplo, puntos en común, ¿no? Cómo funciona mejor, qué problemas se han encontrado en su aplicación, y al mismo tiempo también eso puede convertirse en una red ya, digamos, de atención y respuesta a emergencias como más formal, que podría construirse desde la coordinación. Estos son algunos de los puntos más importantes, pero también, por ejemplo, la manera en la que se registran las emergencias de cualquier escala, pues pueden ser muy interesantes cuando empecemos a trabajarlo en conjunto, cuando no se trate de una persona aplicándolo, porque será importante la manera en la que las personas lo perciben y lo comunican, ¿no? Como una emergencia. Entonces, en fin, existen muchas formas en las que podemos empezar a construir. El chiste es que se vaya aplicando, se ponga en práctica y nos comuniquemos entre nosotros, digamos, también, porque pues de nada servirá si cada quien lo aplica en soledad y no comunicamos, digamos, entre nosotros, pues las experiencias y los aprendizajes. Entonces, los queremos invitar un poco a eso. Quien esté interesado en dar más seguimiento con nosotros o si necesitan algún apoyo para su aplicación o quisieran construirlo más allá o necesitan que capacitemos o con más detalle o a alguien más que no pudo estar en esta presentación breve, pues se comuniquen con nosotros, con cualquiera de nosotros y pues nos hagan saber sus necesidades y con mucho gusto pues veremos la forma de apoyarlos. No sé si hay algo más que agregar, Claudia, Laura. Un poco, pues es una revisión muy rápida de la herramienta, pero los invitamos a que lo lean con detenimiento, chequen las preguntas, chequen la herramienta, qué tipo de preguntas hay, qué se busca con cada sección específicamente, porque pues algo importante es que ya decían Claudia y Laura, es que no es una ficha de llenar de sí, no hay, sino es una herramienta en la que hay que saber qué se busca para poder conversar con las personas por medio telefónico. Entonces, bueno, Talía, ¿algo que les gustaría agregar? A mí solo me gustaría agregar algo. Hay que darnos cuenta que es un instrumento que parte de una necesidad que los propios restauradores ya habían manifestado y se la habían manifestado a la coordinación. Entonces, bueno,
bien lo han dicho, ahora sí que la ponencia que nos antecedió nos dejó muy claro, en ningún momento estamos ajenos a que vuelva a suceder otra vez un siniestro como el 2017 y este instrumento, en la medida que más restauradores la conozcan, la sepan manejar, porque no es un instrumento sencillo, es un instrumento que sí necesita por lo menos haberse leído e incluso haber hecho a lo mejor un ejercicio práctico de aplicación, va a ser la manera como el siguiente evento, el siguiente desastre, nos puede coger mucho más preparados y no andar literal corriendo como hormiguitas, generando brigadas que, como bien lo decía Claudia, a lo mejor sí hay que llegar a todos los sitios, pero a lo mejor el primer sitio al que nos manden no sea el que pues me están reportando que es del siglo XX y pues a lo mejor las imágenes son de resina, ¿no? Y lo digo a colación porque tuve la oportunidad cuando estábamos generando esta herramienta de aplicarla vía teléfono en una capilla que es la capilla de Fátima, que se incendió aquí en Ario de Rosales, Michoacán, y resultó que efectivamente, a pesar de que estaba registrada como un monumento histórico en el catálogo de monumentos, era un templo que se había levantado en 1950 y tantos y todos sus bienes eran prácticamente de resina o nuevos, contemporáneos. Eso nos modificó, por lo menos a lo que son las secciones de conservación y restauración, si se atendió el evento, pero nos modificó incluso hasta la voz de alarma de lo que teníamos que ir a hacer allí. Funciona, es obviamente mejorable como cualquier instrumento, pero yo sí invitaría a que lo conocieran bien acompañado de una guía y creo que la nobleza que tiene esta herramienta es justamente poder empezar a programar lo que viene después de un evento de desastres. Muchas gracias, Laura. Claudia, ¿querías cerrar con algo o ya con el comentario de Laura? Muchas felicidades. Gracias por presentarnos este importante trabajo, que como dijiste, Claudia, entiendo que es pues una iniciativa que promueve la Dirección de Gestión y Vinculación, pero que evidentemente, o sea, ellos conforman y llaman, convocan a restauradores porque en realidad pues el trabajo, como lo dijiste Claudia, es colaborativo. Y entiendo que ustedes están aquí presentándolo, pero imagino que otros compañeros, ¿no? Estuvieron allí trabajando y pues creo que estos trabajos, estas herramientas que se están generando, me parece de toda utilidad. Y bueno, evidentemente para que puedan servir, se necesitan implementar difusión, capacitación, habría que ver allí. Entiendo que vamos a tratar después de tenerlas disponibles en la página para que sean instrumentos que estén de libre acceso para los restauradores, ¿no? Una de las preguntas era si ya se había aplicado, pues creo que ustedes pues empiezan a hacer estos ejercicios que son muy útiles, sobre todo allí para afinar. Claudia, tú levantaste tu mano y después voy a leer un par de comentarios que están acá y de preguntas en el chat. Nada más enfatizar, y tienes toda la razón, Talía, este es el trabajo de mucha gente, ¿no? Los facilitadores fuimos Laura, David y yo, pero hubo una participación muy activa, particularmente de un número determinado de personas. Otros colaboraron como en algunas sesiones, en otras no, pero creo que es producto de la experiencia de todos y que al final estos son últimos años que hemos tenido que trabajar a distancia nos han dejado el aprendizaje de que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que el siguiente paso sería, si ya trabajamos en el diseño de instrumentos, seguir trabajando en redes, o sea, formar redes de colaboración. Tenemos la fortuna de que somos un número de restauradores sustantivo distribuido en todo el país. Entonces, hacer estos equipos, lo que decía David, que es una experiencia que se deriva del sismo, había un programa no formal que era Centro INA ayuda a otro Centro INA,
A lo mejor hasta tener ya asignados tales personas de la coordinación, cuando haya, eventualmente lo habrá, porque somos un país con un montón de riesgos, ¿no? Con un montón de amenazas permanentes. Si se da en esta región, bueno, Claudia y David se van a encargar de apoyar a Oaxaca, por decirte algo, ¿no? Entonces, hacer estas redes de trabajo y tenerlas organizadas previamente nos da la posibilidad de ser mucho más eficientes en el momento del caos que implica un desastre, ¿no? Y otra cosa que quería decir es, evidentemente esto tiene que aplicarse. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que aplicarlo para mejorarlo y para retroalimentar. La aplicación que hicimos fue, Laura la hizo sola en el estado, varias personas lo hicieron en sus estados, y en la coordinación sí pudimos organizar un grupo y pudimos acudir a un inmueble siniestrado, pero pues fue un poco forzado porque estábamos presentes, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que medio conducíamos al informante, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es dejar que ellos hablen, tener una entrevista abierta, una conversación fluida, ¿no? Y de ahí nosotros como responsables obtener la información que necesitamos. Evidentemente se planteó la capacitación, hubo 2 semanas de capacitación por regiones y está considerado en la reunión nacional darle un espacio. Y la idea sería seguir trabajando, ¿no? Porque siempre, pues todo es perfectible y podemos mejorarlo considerablemente. Y bueno, pues ojalá, digo, la verdad es que hemos trabajado súper bien y ojalá pues más gente se quiera incorporar al proyecto. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Rodrigo Ruiz pregunta, ¿en el INA se cuenta con accesibilidad a imágenes satelitales que puedan validar la información de esta guía y que ayuda a cuantificar de mejor manera la magnitud de los daños? Muchas gracias. Sí, David. Pues si quieren, a ver, trato de responder. Pues el INA no tiene, digamos, una plataforma como tal, pero podemos tener acceso a plataformas de libre acceso, como los satélites Sentinel de la NASA, que sí nos permiten. Además, hay otras iniciativas que no son forzosamente de patrimonio, pero que se les puede hacer la solicitud en caso de un desastre de fotografiar específicamente un área afectada. Se hace una solicitud a través de su oficina en México y sí se puede tener, digamos, acceso. O sea, no directamente al INA, pero sí hay acceso. Y con eso podríamos llegar a corroborar a distancia lo recabado en una llamada. Gracias. Ahora, perdón, obviamente una imagen satelital no nos va a dar el detalle de la fachada, de lo que hay dentro de un inmueble, ¿no? Pero por lo menos saber si se afectó esta área o no se afectó como reporta la gente, pues sí podríamos saber. Muy bien. Sale más una pregunta importante. ¿Cómo puedo solicitar el formato de la ficha? ¿La van a enviar? ¿Puedo contestar yo? Sí. Según se nos ha explicado de la Dirección de Vinculación, en todos estos instrumentos de protección legal y técnica que se ha estado trabajando durante estos 2 últimos años, por ejemplo, hay una guía para la elaboración de proyectos, ¿no? Para asesorías, la idea es hacer una publicación, tener como lo que ellos llaman un cuadernillo. Nosotros creo que eso fue una discusión que tuvimos, y no me dejarán mentir Laura y David, ¿cómo lo llamábamos? Nosotros pensamos que es una herramienta, ¿no? Entonces pensamos que todos estos instrumentos reunidos en una publicación van a ser una caja de herramientas. Es una caja de herramientas con la que tú como restaurador del INA, que tienes la obligación, la responsabilidad de atender distintas cosas, desde una supervisión, un dictamen de algo particular o la atención de un desastre, pues vas a tener un instrumento normado y además conciliado y producto de la colaboración de varios colegas que te va a guiar, ¿no? Entonces, eventualmente va a estar esta publicación. No tenemos ahorita nosotros la autorización de difundirla, pero la difusión se va a hacer antes bueno, a quien participó en los talleres chiquitos de capacitación ya se las dimos. Supongo que no habrá ningún problema. Vamos nada más a solicitar que desde la coordinación se haga formalmente. Se les puede enviar a todos, pero de todas maneras va a estar socializada antes de la reunión nacional, porque la idea es sancionarla en la reunión nacional y que ya quede, digamos, como avalada por todos para que sea parte esté normada. No sé si lo correcto sea decir en normateca, pero sí en este cuadernillo o caja de herramientas. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que, como dices, esta es una de las herramientas, pero se han estado generando otras y creo que van a ser realmente importantes para el desempeño de los restauradores. La verdad es que creo que en la coordinación, pues somos muchísimos y hay
de alguna manera, pues tiene uno la comunicación con los colegas como cotidiana, ¿no? Pero creo que para centros SINA, ¿no? Que son menos, que no tienen esta facilidad, creo que va a ser de toda utilidad para todos, pero específicamente creo que en los centros SINA va a ser un material de gran relevancia. Y pienso un poco esto sumado con el trabajo que han estado desarrollando el grupo de Construyendo Relaciones, que están también haciendo herramientas, pero puntualmente para el trabajo de comunidades en conservación, pues creo que ya estamos generando así un conjunto de materiales que yo creería que no van a tener solamente impacto con los restauradores, porque creo que tendrán que tener adecuaciones, pero creo que son de toda utilidad para el trabajo en el instituto. Aide les comenta que es un interesante planteamiento, gracias por su propuesta. Se ve que en el equipo participó un equipo con experiencia en desastres como Laura y que apoyaron a los que sufrimos los sismos como Claudia y David con su estudio de maestría. Maru Marín los felicita. Francisco Vidargas los felicita por su dilatado y tenaz trabajo en esta caja de herramientas. Creo que bien se puede aplicar adaptándolo a otros monumentos arqueológicos y artísticos. A propósito del tema, hoy ICROM y COMOS, no sé la otra institución, IUCN, dio a conocer su actualizado manual y caja de herramientas para evaluaciones del impacto en contexto del patrimonio mundial. Muy interesante, creo, con lo que ustedes están presentando. Habrá que echarle allí un ojito. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Claudia. Pues nada más para cerrar, pues dejar abierta la invitación y decirles que nuestra idea, creo que un punto que dijiste ahorita, Talía, es fundamental. En la coordinación estamos concentrados un gran número de colegas, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de nosotros apoyar a los que están en estados, que sepan que si en algún momento está afectado un estado por un desastre o por algo que amerite la aplicación de esta herramienta, pues cuentan con nosotros, que podemos hacer equipo, que además, como está pensada para la aplicación a distancia, podemos hacerlo desde nuestro lugar de trabajo y bueno, que a lo mejor reforzar, ¿no? Que todos podemos trabajar, aunque estemos a kilómetros de distancia, podemos trabajar en equipo y la prueba está aquí, o sea, hemos trabajado con Laura perfectamente y con todos los colegas que se incorporaron, entonces, pues dejar abierta la invitación a que este sea un proyecto colaborativo que continúe y que cada vez vaya siendo mejor y que estén pues si no en óptimas, en las mejores condiciones posibles para cuando tengamos que aplicarlo eventualmente ante un evento desafortunado, ¿no? Tienes toda la gracias. razón. Tienes toda la razón, Claudia. Y pensaba también, pensando en estas redes que comentabas, ¿no? Que se deben de ir conformando, que en ese sentido también, no solamente quien tiene que estar dando atención, sino me parece fundamental que conozcamos estas herramientas todos. Es decir, los que están también en laboratorios y talleres, que tienen una experiencia ya mucho más puntual con cierto tipo de materiales, es importante que tengan estos conocimientos porque también cuando suceden este tipo de afectaciones, por un lado, bueno, hay que conocer la metodología, pero es muy útil también los conocimientos ya específicos y las recomendaciones de atención si es un textil, si es una escultura, si es un retablo, y que haya también que esta vinculación y apoyo de parte de los especialistas en cierto tipo de materiales y que se puedan integrar a estos equipos de trabajo. Sí, Claudia. Prometo que es lo último que digo, pero es que viene muy al caso. O sea, de hecho es fundamental la participación de los colegas que están en talleres. Yo les puedo decir que en el ejercicio que aplicamos en Ciudad de México, no había querido decir nombres porque no quiero omitir a nadie, pero Roxana fue fundamental porque tenía como una serie de conocimientos que no teníamos los demás sobre escultura, que es uno de los bienes más frecuentemente encontrados en los templos y en recintos religiosos. Entonces, sí, por favor, que no piensen que es solo para los que estamos trabajando in situ, ¿no? Sino para todos y discutimos mucho con la Dirección de Vinculación la pertinencia de que este y los demás instrumentos de protección técnica legal se vuelvan como obligatorios, o sea, conocerlos todos y que todos sepamos, no solo que los conozcamos, sino que sepamos aplicarlos, ¿no? Y que sean como parte de nuestro desempeño cotidiano. Y ya, muchas gracias. Pues listo, les agradecemos muchísimo, Laura,
David, Claudia, por su presentación. Queda entonces pendiente si se va a enviar, cómo se va a continuar con este trabajo, pero los felicitamos. Muchas gracias por haberlo presentado y pues agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy e invitarlos, recordarles que este espacio es para difundir el trabajo que realizamos, para socializar con el gremio, proyectos, herramientas, trabajo que se está desarrollando tanto por la coordinación como en otros centros de trabajo y en los centros CINA. Les agradecemos mucho. Gracias, Francisco, por haberte quedado con nosotros y espero que tengan un buen cierre de la semana y un buen fin de semana. Saludos. Gobierno de México.